Hola chicos, y para realizar estos canastos multiusos vamos a necesitar trapillo, preferiblemente que sea de algodón elastizado. Miren, este es un trapillo bastante grueso. Gancho de crochet acorde al tamaño del trapillo. Este es un gancho de 10 milímetros. Y un marcador. Teniendo todo esto listo, comencemos. Comenzamos realizando un anillo mágico. Para hacer este anillo mágico colocamos la hebra sobre la palma de la mano. Atravesamos así, hacemos una especie de X acá, giramos, insertamos el crochet por debajo, traemos la hebra que está atrás, vamos a sujetar acá, esto ya lo podemos soltar, y estando acá vamos a realizar una cadena. Esta cadena me representa el primer punto bajo, ¿sí? Entonces, allí en esa cadenita vamos a colocar nuestro marcador. Si son principiantes, les recomiendo que coloquen este marcador para que no se les vaya a perder este punto, ¿bien? Entonces, ya decimos que tenemos el primer punto bajo. Esto lo desenredamos de acá. Tiene que quedarnos así. Y dentro del anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. Como ya tengo uno, entonces voy a realizar 5 más. Fíjense que voy a sujetar esta hebra cortita así, meto la aguja y voy a realizar otros 5 puntos bajos. 1, 2 y 5. Todo dentro del anillo. Entonces, para asegurarnos de que tenemos los 6 puntos bajos, la primera cadenita me cuenta como 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el último puntito. Bien, vamos a cerrar el anillo mágico tirando de esta hebra. El anillo se nos cierra y quedamos acá. Nos falta por cerrar un poquito. Y ya nos quedó cerradito el anillo. Aquí es donde voy a tejer. Ahora, para cerrar esta primera vuelta, vamos a hacer, miren, en el canastito lo que hacemos son puntadas invisibles para ir creando esta forma. Entonces, para hacer el cierre invisible, estamos acá, ¿verdad? Esta es la primera cadenita que hice, la que tiene mi marcador. Metemos la aguja de afuera hacia adentro. Este es el primer punto bajo, miren. El que tiene el marcador es la primera cadena y este es el primer punto bajo como tal que hicimos. Entonces metemos el crochet así de afuera hacia adentro, tomando el primer punto bajo. Vamos a traer la hebra con la que estamos tejiendo, así, la llevamos hacia atrás para comenzar a hacer esta puntada invisible. Les enseño nuevamente porque yo sé que este cierre es un poquito complicado de aprender. Entonces, estamos acá, ¿verdad? En el último punto bajo que hicimos. Vamos a meter el crochet de afuera hacia adentro. Esta es la primera cadenita, aún no la vamos a tocar. En el primer punto bajo metemos el crochet de afuera hacia adentro. Traemos esta hebra, este arito que está acá, lo vamos a montar sobre el crochet. Lo vamos a llevar hacia atrás. Acá, cuando lo tengamos hacia atrás, vamos a colocarle el dedito para que no se nos vaya a soltar esta hebra. Si queremos la ajustamos un poquitito. Ahora fíjense que tengo acá la hebra que acabé de pasar hacia atrás. Voy a buscar aquí en el frente. Me voy a meter así por debajo hacia donde tengo la primera cadenita marcada, ¿sí? Hacia donde está el marcador. Estoy pasando por debajo de la hebra que tengo acá en el dedo. Busco la hebra que tiene el marcador. Atravieso allí el crochet. El anillo que tengo sobre el dedo lo monto allí mismo en el crochet. Ya como tengo todo señalado, puedo quitar el marcador. Ahora, la hebra con la que estoy tejiendo
Estando acá, tengo que pasarla hacia adelante. Para que esto no se me vaya a venir, miren, para que esto no se me vaya a venir, voy a sujetar todo así, ¿sí? Me traigo la hebra, voy a sujetar acá para que nada de esto pase hacia el frente y me traigo esta hebra hacia adelante. De esta manera. Así ya hemos concluido el cierre invisible, miren. ¿Ven? Ahora, estando acá enfrente, en la parte de acá tenemos 6 puntos bajos, ¿verdad? Vamos a comenzar a hacer los aumentos porque a medida que vayamos aumentando, el canastito se nos va a ir agrandando, ¿sí? Entonces, comenzamos haciendo los aumentos. Sabemos que un aumento son 2 puntos dentro de un mismo agujerito. Entonces, comenzamos acá tejiendo una cadena. Esta cadena me va a representar siempre el primer punto bajo. De una vez coloco el marcador en esa primera cadenita y vamos a hacer un aumento. Un aumento son 2 puntos dentro de un agujerito. Entonces, en ese primer agujerito, acá donde sale la cadena, vamos a realizar otro punto bajo para completar el aumento de este lado. Allí mismo inserto el crochet, me aseguro de atravesarlo hasta atrás, traigo la hebra y completo el aumento. Ya tengo 2 puntos bajos, la cadenita que me equivale al primer punto bajo y el segundo punto bajo como tal. Ahora vamos a hacer puntos bajos centrados tejiendo aumentos. Entonces, si nosotros fuéramos a tejer el punto bajo, normalmente lo tejemos acá, ¿sí? Acá es donde se tejen normalmente los puntos bajos. Pero para hacerlos centrados, fíjense, tenemos que individualizar cada punto. Así se ve un punto bajo, así se ve el otro, fíjense, lo estamos individualizando. Para hacer el punto bajo centrado, tenemos acá el punto bajo completo y vamos a insertar el crochet acá, en el centro del punto como tal. Fíjense que acá se me hacen 2 hebritas, inserto el crochet acá, me voy a asegurar en la parte de atrás, fíjense, en la parte de atrás él tiene que atravesar también las 2 hebras, miren. Esta es la parte de atrás del punto bajo, tenemos que asegurarnos de atravesar las 2 hebritas. Aquí hay una, el otro tiene que pasar por acá. Les enseño de nuevo. Individualizamos el punto, vamos a insertar el crochet acá en el centro del punto y siempre nos vamos a asegurar que por detrás esté atravesando las 2 hebras. Miren, él tiene que salir en el centro del punto de atrás también. Tenemos que tener cuidado porque a veces él sale por un lado o sale más arriba. Tenemos que asegurarnos de que salga acá en la mitad. Bien, entonces vamos a realizar un aumento en cada punto bajo y al final tenemos que tener 12 puntos bajos. Entonces individualizamos el punto, nos aseguramos de que atravesamos por atrás, hacemos 1 y 2 puntos dentro del mismo agujerito. Ya llevo 4, 1, 2, 3 y 4. Esta cadenita siempre lo voy a contar como el primero. Individualizo el siguiente punto, atravieso, me aseguro de que por atrás pasó las 2 hebritas, realizo 1 y 2. Ya tengo el 5 y el 6. Sigo repitiendo hasta llegar acá al último. Y el punto bajo número 12. De esta manera, fíjense como acá en el centro me queda como una estrellita, ¿sí? Esto como se abre un poquito, luego lo apretamos acá y ese arito se va cerrando. Ahora, para hacer la unión de esta vuelta,
Todas las vueltas las vamos a cerrar de la misma manera, ¿sí? Entonces estoy acá, al igual que hace un momento. Aquí está la primera cadenita que hice. Aquí está el primer punto bajo como tal. Un punto bajo son como estas dos cadenitas. Miren, estas dos hebras que forman una cadenita es un punto bajo. Insertamos el crochet de afuera hacia adentro, acá en el primer punto bajo. Me traigo la hebra, me traigo el arito con el que estoy tejiendo. Lo saco. Cuando estoy acá, ajusto bien para que esto se me cierre. Meto el dedo acá para no perder esta hebra. Como acá me quedó tan suelto, lo que hago es tirar de esta hebrita para cerrarlo un poco. Estoy aquí. Bien, entonces meto el crochet debajo de la hebra que tengo en el dedo. Y voy a atravesar, fíjense, donde está el marcador, o sea, en la primera cadenita. Luego de que la atravieso, coloco el arito que tengo sobre el dedo y ya tengo todo allí sujeto. Retiro el marcador. Ahora, para comenzar la tercera vuelta, la hebra que tengo acá, con la que estoy tejiendo, tengo que traerla hacia el frente. Entonces, para podérmela traer, voy a sujetar con estos deditos, estoy sujetando todo esto para que cuando yo pase el crochet, ninguna de estas hebras se me venga hacia el frente, ¿bien? Entonces, sujeto todo y me traigo la hebra hacia adelante. De esta manera ya hemos cerrado la segunda vuelta. Para comenzar la tercera vuelta, estando acá, hacemos una cadenita que me representa el primer punto bajo. Coloco el marcador. Es muy importante colocar el marcador porque fíjense que cuando hacemos la unión necesitamos atravesar por acá el crochet. Cuando metemos así por debajo, metemos el crochet acá, en esta cadenita. Bien, entonces para comenzar la tercera vuelta tenemos que seguir haciendo aumentos, ¿sí? Pero en esta tercera vuelta ya no vamos a hacer aumento en todos los puntos, sino en punto de por medio. Eso quiere decir que vamos a comenzar acá en el primer punto, tejiendo el primer aumento. Esto te puede suceder muchas veces porque el trapillo es bastante grueso. Simplemente lo guiamos hacia donde va, ¿bien? Sujeto para poder traer la hebra. Y ya tengo mi primer aumento, o sea, 2 puntos bajos. En el siguiente punto, como estamos haciendo punto bajo centrado, individualizo el punto. En este punto no voy a tejer aumento, entonces hago únicamente un punto bajo. Yo siempre me aseguro de que en la parte de atrás salga por el centro. Ya llevo 3 puntos bajos. En el siguiente sí me corresponde hacer aumento, entonces aquí hago 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora voy a seguir repitiendo, tengo aumento, punto bajo solito, aumento, punto bajo solito. Y voy a seguir repitiendo así, un aumento de por medio hasta llegar acá. Al final debo de tener 18 puntos bajos. Acabo de finalizar un aumento, en este no me corresponde hacer aumento. Y bien chicos, yo ya estoy llegando acá al último punto. Aquí, como comencé con aumento, este último punto debe ser solo, ¿sí? Entonces, si acá les finaliza este punto para tejer un aumento acá, algo tienen mal. Comenzamos con aumento y finalizamos con un punto individual. Entonces, acá miren, yo hice el aumento de este lado, ahí están los 2 puntos. Y en el último punto me corresponde tejer uno solito. Este debería de ser el punto bajo número 18. Entonces contamos, siempre traten de ir contando en cada vuelta para asegurarse que tienen la misma cantidad.
1, la primera cadenita me cuenta como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Bien, estoy completa. Yo este canastito, como lo voy a hacer pequeño, de este tamaño, porque yo lo que quiero meter es mi set de agujas. Entonces fíjense, ya tengo esta medida y como únicamente lo voy a utilizar para meter mi set de agujas, esta medida se me ajusta perfecta, ¿sí? Yo lo voy a dejar hasta acá, pero si ustedes lo quieren hacer más grande, por supuesto, como la diferencia es que tiene una vuelta más. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Este tiene 4 vueltas. Para que tengan una referencia, este mide, fíjense, tiene de base desde acá hasta acá 12 centímetros. Bien, por ejemplo, este con 4 vueltas. Y este que estoy haciendo me va a quedar desde acá hasta acá de 10 centímetros. Yo les voy a dar las indicaciones. Si lo quieren hacer más grande que esto, lo que tienen que hacer es la unión exactamente igual como la hemos venido haciendo. Y acá en pantalla te estoy dejando una imagen de cómo se realizan los puntos de aquí en adelante. Bien, por ejemplo, en la vuelta número 4 vamos a comenzar tejiendo 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento y así seguimos. Eso quiere decir que cuando cerremos la vuelta, cuando cerremos esta vuelta, acá hacemos una cadena que me representa un punto bajo al lado, tejemos un aumento, 2 puntos bajos, aumento, 2 puntos bajos, aumento, así hasta cerrar. En la cuarta vuelta, si comenzamos con 2 puntos bajos, acá el último punto bajo tiene que ser un aumento, ¿sí? Tienen que tener presente que si comienzan con un solo punto bajo, finalizan con aumento. Y cada vez que comiencen con aumento, tienen que finalizar con un punto bajo. Si de allí la quieren hacer más grande, pues hacemos la vuelta número 5. Esa vuelta número 5 comienza con 3 puntos bajos, hacen un aumento, 3 puntos bajos, un aumento y así van repitiendo, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es repetir. Yo acá les estoy dejando hasta la fila número 8. Con la fila número 8 se hace un canasto bastante grande. Entonces, miren, esto es para que tengan una referencia. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Y con estas 6 vueltas ya me quedaría un cestito más grande. Este mediría 22 centímetros. Entonces, todo es cuestión de que ustedes vayan repitiendo hasta ver qué medida se les ajusta al uso que le van a dar al canasto. Bien, entonces como les comenté, yo voy a hacer uno bastante delgadito pero larguito. Voy a llegar hasta acá. Cuando ya hayan llegado a la vuelta que quisieron llegar, al ancho que le quieren dar al canasto, para hacer este cierre, como ya vamos a comenzar a tejer hacia arriba, acá en el primer punto bajo, sin contar la cadenita, insertamos el crochet y allí hacemos un punto deslizado. De esta manera cerramos esa vuelta. Acá ya podemos retirar el marcador y estando acá hacemos una cadenita que, como siempre, me representa el primer punto bajo y vamos a hacer un punto bajo pero acá en la cadenita de afuera, ¿sí? Le llevo uno, acá hago el segundo tomando la cadenita de afuera, llevo 2, 3, como yo hice solo 3 vueltas, debería de tener al final 18 puntos bajos y este es el punto bajo número 18, ¿sí? Acá está la cadenita tejida, que es el primer punto bajo. Esto se les va a ir cerrando así, pero esto no va a ir así, esto va a ir hacia afuera. Entonces esta va a quedar como la base de nuestro canastito y de acá vamos a comenzar a tejer hacia arriba, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la base y comenzamos a tejer hacia arriba.
Si esto les pasó, así como a mí, pues simplemente le dan la vuelta porque esta va a ser la parte de afuera. Antes de comenzar, ya podemos cortar esta hebra, tiramos bien de ella y vamos a comenzar a tejer. Aquí vamos a hacer igual puntos bajos centrados como veníamos haciendo en la parte de acá. Entonces, estando acá, hacemos la unión igual como lo hicimos al comienzo. Esta es la primera cadenita que tejí. Meto el crochet de adentro hacia afuera, me traigo el arito, lo paso hacia atrás, lo sujeto con el dedo, meto el crochet acá en donde tiene el marcador en la primera cadenita, paso el arito, ya puedo retirar el marcador, me traigo la hebra, ya estoy hacia afuera, hago la cadena que me representa el primer punto bajo, coloco de una vez el marcador y acá simplemente voy a repetir un punto bajo centrado en cada punto. Como acá mi tercera vuelta finalizó con 18 puntos bajos, yo siempre voy a tener 18 puntos, ¿sí? Esa cantidad no va a variar porque eso que haga que no aumente es lo que va a hacer que se me cree la forma de cestito. Entonces voy a continuar tejiendo un punto bajo centrado sobre cada punto hasta dar esta vuelta. Entonces lo que vamos a hacer de ahora en adelante es repetir exactamente lo mismo una y otra vez. Hacemos siempre la unión como la hemos hecho y vamos a tejer siempre puntos bajos centrados. Vamos a seguir tejiendo hasta que logremos el tamaño del canastito que queremos. Antes de llegar más o menos a la última vuelta, vamos a hacer el cambio de color para hacer esta terminación. Bien, en este, por ejemplo, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de este color y luego cambié al otro color. Si quieren saber la altura, este canastito mide desde la base hasta acá casi los 11 centímetros. Bien. Entonces yo a este canastito le voy a hacer unas cuantas vueltas más. Si allá tengo 5, acá de repente haga 7 u 8 y luego nos vemos para enseñarles a hacer el cambio de color. Bien, y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de la vuelta número 8. Hago el último punto bajo. Acá yo ya voy a hacer el cambio de color, ¿sí? Estas 8 vueltas en mi caso miden 11 centímetros. Bien, pero como les dije, ustedes le pueden dar la altura y el anchor que deseen. Si desean más alto, es cuestión de que sigan repitiendo una y otra vuelta. Este trapillo a mí me gusta mucho, este es algodón licrado porque fíjense, él es bastante rígido, lo que horma bastante este canasto. Ahora vamos a hacer el cambio de color. Para hacer este cambio de color, esta hebra con la que estoy tejiendo la puedo cortar un poquito larga, más o menos por acá. Y bien, entonces para hacer la unión tenemos la hebra ya cortadita. Hacemos como siempre, metemos de adentro hacia afuera, traemos el arito con el que veníamos tejiendo, lo llevamos hacia atrás, colocamos el dedo, insertamos el crochet en la cadenita que tiene el marcador, montamos el aro y acá en lugar de traernos la hebra con la que estamos trabajando, nos traemos el cambio de color. Atravesamos esa hebra. Una vez de que atravesemos la hebra, hacemos como siempre una cadenita, retiramos el marcador. Aquí ya no va a ser necesario que coloque el marcador porque ya sé que mi primera cadenita es el otro color. Y seguimos tejiendo de manera normal. Acá voy a tener dos hebras. La blanquita que acabo de cortar y la verde con la que estoy comenzando. Entonces lo que voy a hacer es que voy a tejer mis puntos bajos centrados de manera normal. Pero me voy a asegurar de atrapar estas dos hebras. Tejo el punto bajo normal, centrado, pero me aseguro de ir ocultando estas dos hebritas.
Y de esta manera vamos a seguir tejiendo y así nos queda el cambio de color. Pueden hacer cuantos cambios de color deseen. Bien. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de mi penúltima vuelta. Hago el último punto bajo. Fíjense cómo queda el cambio de color. Y para realizar la última vuelta vamos a hacerle este acabado, ¿sí? Este acabado se llama punto cangrejo. Vamos a hacer esta terminación. Esta terminación le da un bonito acabado en la parte superior de nuestros canastitos. Entonces, para hacer ese punto, estando acá en el último punto como tal, el que acabamos de realizar, vamos a insertar el crochet acá en el primer punto bajo como tal. Allí vamos a hacer un punto deslizado. De esta manera cerramos todo. Ahora ajustamos bien, tejemos una cadenita y vamos a comenzar a tejer el punto cangrejo. El punto cangrejo es un punto bajo pero al revés. Por ejemplo, si nosotros tejemos normalmente, vamos tejiendo en este sentido, estamos tejiendo hacia acá, hacemos un punto bajo normal. Pero para hacer el punto cangrejo vamos a hacer hacia este sentido un punto bajo normal, ¿sí? Pero en sentido contrario. Entonces, para hacer esta puntada, aquí en el primer agujerito insertamos el crochet, traemos la hebra, hacemos el punto bajo, nos regresamos acá, fíjense. Aquí sí voy a tejer el punto bajo normal, o sea que lo voy a tejer acá, en estos agujeritos. Es donde voy a insertar el crochet. El punto bajo centrado que venía haciendo, insertaba el crochet acá en el centro. Pero en el punto cangrejo lo voy a insertar acá. Bien. Entonces, inserto el siguiente. Me traigo la hebra. Hago punto bajo. Y sigo repitiendo. Tejo el penúltimo punto bajo. Y el último punto bajo lo voy a hacer acá, fíjense, donde salió la primera cadenita. Hago el último punto bajo. O el punto cangrejo, como le quieran llamar, y acá ya llegué a donde hice mi primer punto cangrejo, ¿verdad? Entonces vamos a cortar esta hebra un poquito larguita. Aún no he hecho nada aquí, vamos a cortar un poquito larga esta hebra. Acá vamos a retirar la hebra como tal, la sacamos, ajustamos y para hacer esta última unión, esta hebrita la vamos a llevar hacia atrás. Fíjense que él automáticamente me toma la forma. La hebra la llevamos hacia atrás y acá atrás vamos a ocultarla simplemente. Vamos a utilizar un crochet más pequeño. En este caso yo me voy a apoyar con este de 7 milímetros. Y allí va a ser un poquito fuertecito, pero nos vamos a ir trayendo la hebra hacia atrás. Y de esta manera es como me queda el canasto, miren. Ahora simplemente lo único que nos queda por realizar, cortamos una hebrita del otro color. Entonces lo que vamos a hacer es buscar un punto cualquiera, atravesamos la hebra y comenzamos a trenzar, miren. Y ahora en la parte de acá lo único que me queda por hacer es una corbatica. Y de esta manera es como queda nuestro cestito, miren. Como les comenté, lo pueden hacer tan ancho y tan largo como deseen. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!